Mi abuela murió y me dejó una colección de discos de vinilo. Cuando empecé a escucharlos, descubrí que no eran música. Eran confesiones de personas aterrorizadas. Y ahora, algo me está observando a través de las ventanas. Antes de contar mi relato, comenta desde dónde estás viendo este video. Discos de vinilo. Eso fue lo que mi abuela me dejó. Mi abuela Guadalupe murió hace 2 meses y apenas la semana pasada pudimos hacer el reparto de bienes. Mi mamá se quedó con el departamento, obviamente. Ella fue quien cuidó a la abuela los últimos años. Mi hermana Paola se llevó las joyas, algunas antiguas y valiosas. ¿Y yo? Yo me quedé con 23 cajas de discos de vinilo. 23 cajas polvorientas, pesadas, que ahora ocupan la mitad de mi cuarto. Mi abuela siempre fue excéntrica. Coleccionaba cosas, timbres postales, monedas, muñecas de porcelana, pero los discos eran diferentes. Nunca dejaba que nadie los tocara, ni siquiera que los miraran. Se quedaban bajo llave en un armario de su habitación, y cuando yo era niña y preguntaba por ellos, cambiaba de tema rápidamente, con un brillo extraño en los ojos. Cuando seas mayor, Gaby, decía, cuando estés lista. Nunca me dijo lista para qué. Tengo 27 años ahora. Vivo sola en un departamento pequeño en el centro de Guadalajara. Trabajo como correctora de textos desde casa. No tengo mucho espacio, pero tampoco pude deshacerme de las cajas. Sería como tirar a la basura un pedazo de mi abuela. Las cajas se quedaron apiladas en mi cuarto por semanas. Pasaba junto a ellas todos los días. Las miraba antes de dormir. Había algo perturbador en ellas, algo que no podía nombrar. Era como si estuvieran esperando. Anoche, finalmente, abrí la primera caja. Dentro, los discos estaban organizados meticulosamente. Cada uno en su funda. Cada funda etiquetada a mano con la letra impecable de mi abuela. Pero no eran álbumes de música. Las etiquetas decían cosas como Caso 041, El hombre de la estación, o Relato 128, La mujer del espejo. Tomé uno al azar. La etiqueta decía Registro 015, Testimonio de Ricardo Fonseca, La cosa en el sótano, 1971. Mi tocadiscos estaba en la sala, un regalo que recibí el cumpleaños pasado. Puse el disco con cuidado, bajé la agua y esperé. El siseo inicial llenó el silencio. Después, una voz masculina, temblorosa y cansada. Mi nombre es Ricardo Fonseca. Estoy grabando esto conforme a lo solicitado por la doctora Villarreal, mi terapeuta. Esta grabación se refiere al incidente que ocurrió en la casa de mi familia en 1971. Hizo una pausa larga. Escuché el sonido de papel siendo manipulado. Yo tenía 15 años cuando nos mudamos a esa casa. Era vieja, enorme, con un sótano que mi padre prometió transformar en cuarto de juegos. Pero nunca pasó, porque había algo mal con ese sótano desde el primer día. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Empezó con ruidos, rasguños en las paredes, pasos cuando no había nadie allá abajo. Mis padres decían que era la tubería o ratas, pero yo sabía que no era así. Lo sentía cuando estaba cerca de la puerta del sótano. Un frío que me subía por la espalda, un peso en el pecho. Respiró profundo, el sonido amplificado por el vinilo. Una noche oí a mi hermana menor llorando. Ella tenía 7 años. Fui a su cuarto y la encontré sentada en la cama, mirando hacia la puerta. Hay alguien en el sótano, dijo. Quiere que baje. Mi estómago se apretó. Fui hasta la puerta del sótano. Estaba entreabierta, pero yo estaba seguro de que mi padre la había cerrado con llave. Prendí la luz y bajé los escalones. El sótano estaba vacío, excepto por algunas cajas viejas y el calentador. Pero el aire estaba helado, congelante, y entonces lo vi. Su voz se quebró. En el rincón más oscuro, donde la luz no llegaba completamente, había algo. No era una sombra. Era más denso que eso. Tenía forma, pero no forma. Como si alguien hubiera recortado un pedazo de la realidad y hubiera dejado solo el vacío. Y tenía ojos. No eran ojos de verdad, pero yo sabía que me estaba mirando. Ricardo empezó a respirar más rápido.
Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta y empujé un armario frente a ella. Mis padres pensaron que me había vuelto loco, pero mi hermana dejó de hablar. Se quedaba horas mirando a la pared, murmurando cosas que yo no podía entender. Hubo una pausa larga. Cuando volvió a hablar, estaba llorando. 3 días después, ella bajó al sótano. No sé cómo, la puerta estaba bajo llave, pero lo logró. Cuando la encontramos, estaba tirada en el piso de concreto, con los ojos abiertos pero vacíos, como si fueran de vidrio. Todavía respiraba, pero era como si no hubiera nadie allá adentro. Los médicos dijeron que era catatonia, pero yo lo sabía. Esa cosa se llevó quién era ella. El disco empezó a sisear, indicando el fin de la grabación. Me quedé sentada en el sofá, temblando. Saqué el disco del tocadiscos con manos trémulas y lo puse de vuelta en su funda. ¿Qué era eso? ¿Algún tipo de proyecto de arte? ¿Una actuación? Pero la voz de Ricardo era demasiado real, el miedo demasiado palpable. Volví al cuarto y abrí una de las cajas por completo. Había al menos 30 discos allí, todos con etiquetas similares. Casos, relatos, testimonios, todos fechados entre 1968 y 2003. Encontré un cuaderno al fondo de la caja. La caligrafía de mi abuela llenaba las páginas, índices, transcripciones parciales, anotaciones. En la primera página estaba escrito: Proyecto Silencio, Archivo Personal de Guadalupe Madero, Instituto de Estudios Paranormales, México, confidencial. Mi corazón se disparó. ¿Instituto de Estudios Paranormales? Mi abuela nunca mencionó trabajar en algo así. Ella era maestra de literatura jubilada, una mujer normal que tejía y veía telenovelas. O eso era lo que yo pensaba. Seguí hojeando el cuaderno. Había nombres, fechas, ubicaciones. La mayoría de las direcciones eran de clínicas psiquiátricas y consultorios de terapeutas repartidos por todo México. En una página específica encontré una anotación en rojo: nunca destruir los registros. Mientras existan, ellos están contenidos. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba contenido? Miré las cajas apiladas en mi cuarto. 23 cajas, tal vez 600 o 700 discos, todos conteniendo historias como la de Ricardo. Tomé mi celular y busqué Instituto de Estudios Paranormales México. Encontré algunas menciones en foros antiguos, discusiones sobre organizaciones secretas, teorías de conspiración. Nada concreto. Entonces encontré un post en un foro de 2009. ¿Alguien más recibió esos volantes extraños? Aparecen de la nada en consultorios médicos, clínicas del IMSS. Tienen una foto de una persona acostada en un diván y preguntan: ¿algo te está quitando el sueño? Abajo vienen varias preguntas raras tipo: ¿viste algo que no deberías? ¿O otros profesionales rechazaron tu caso? Al final hay un número de teléfono y la frase Instituto de Estudios Paranormales, atención especializada. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Seguí leyendo los comentarios. Varias personas relataban haber visto esos volantes, pero nadie sabía exactamente qué era el instituto. Algunos decían que era una secta, otros un experimento social. Un comentario me llamó la atención. Mi tío llamó a ese número una vez. Estaba teniendo alucinaciones después de un choque en la carretera. Decía que veía a una mujer de blanco parada en la orilla donde chocó. Los médicos no lo tomaban en serio. Llamó al instituto y lo atendieron. Pasó por algunas sesiones de terapia. Cuando volvió, ya no se acordaba de nada sobre la mujer. Dijo que el accidente había sido traumático, pero nada más, como si le hubieran borrado esa parte de la memoria. Borrado. Cerré el celular y miré los discos. Eran memorias extraídas de personas que vieron cosas que no deberían haber visto. Pero ¿por qué mi abuela tenía estos registros? ¿Trabajaba en ese instituto? ¿Y por qué me dejó esto a mí? Tomé otro disco de la caja. Este decía: Registro 203, Testimonio de Vanessa Costa, La Visitante, 1989. Lo puse en el tocadiscos. Una voz femenina, joven, empezó a hablar.
Mi nombre es Vanessa Costa. Estoy grabando este testimonio siguiendo la orientación del doctor Treviño. Perdón, estoy nerviosa. Se aclaró la garganta. Esto pasó hace 3 meses. Me acababa de mudar a un departamento nuevo, sola por primera vez. Era un edificio viejo en la colonia Roma, pero bien ubicado, en el 3er piso. Su voz tembló. La primera noche me desperté con sed. Fui a la cocina por agua y cuando pasé por la sala, miré por la ventana. Y ella estaba ahí, del otro lado de la calle, debajo del poste de luz. Una mujer con vestido blanco, parada, mirándome. Vanessa hizo una pausa. Se me hizo raro. Eran las 3 de la mañana, pero regresé a la cama. A la noche siguiente estaba ahí de nuevo. Misma posición, misma postura, como si no se hubiera movido. La tercera noche me di cuenta de que estaba más cerca, no debajo del poste, sino cruzando la calle, viniendo hacia el edificio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Cerré las cortinas y traté de ignorarlo, pero cada noche estaba más cerca. Una semana después, estaba en la banqueta frente al edificio. 2 semanas después, en el vestíbulo. La veía por la ventana del 3er piso, parada en la entrada, mirando hacia arriba, hacia mi ventana. Su voz se volvió ronca. Hablé con el portero. Dijo que no había nadie ahí. Le mostré por la ventana. Ella se veía clarito bajo la luz fluorescente, pero él no la veía. Nadie la veía, solo yo. Empezó a llorar bajito. Anoche estaba afuera de mi puerta. Oí que la perilla giraba. La oí respirar del otro lado. Una respiración húmeda, como si se estuviera ahogando. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no había nadie. Vanessa sollozó. No estoy loca. Yo la vi. La veo todas las noches y está cada vez más cerca. Ayer estaba afuera. Hoy cuando desperté, estaba en el pasillo de mi departamento, parada frente al cuarto. Cerré la puerta con llave y no he salido desde entonces. Por favor, tienen que ayudarme. Necesito olvidar esto. Necesito que saquen esto de mi cabeza antes de que... El disco terminó abruptamente. Saqué el vinilo del tocadiscos con manos temblorosas. Miré hacia la ventana de mi sala. Era de noche. La calle estaba vacía, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré las cortinas rápidamente. No pude dormir esa noche. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, pensando en los relatos que había escuchado. La voz de Ricardo, la de Vanessa, eran demasiado reales para ser ficción. El miedo era palpable, visceral, y mi abuela tenía cientos de estos registros. Cerca de las 5 de la mañana, me rendí con el sueño. Me levanté, preparé café y me senté en el sofá con la laptop. Necesitaba entender qué era el Instituto de Estudios Paranormales. Investigué por horas. Encontré menciones dispersas en foros viejos, algunos artículos académicos oscuros sobre fenómenos anómalos y terapia de supresión traumática. Nada oficial, nada concreto. Era como si el instituto existiera en las sombras, deliberadamente oculto. Encontré un documento digitalizado de 1973, un estudio sobre memoria traumática y manifestaciones inexplicables. El autor era un tal Dr. Enrique Garza, psiquiatra. En el pie de página, discretamente, estaba escrito: cortesía del Instituto de Estudios Paranormales, Núcleo Centro. Busqué el nombre del Dr. Garza. Murió en 1998. No había mucho sobre él, excepto una breve biografía que mencionaba su trabajo controvertido con pacientes que relataban experiencias paranormales. Volví a los cuadernos de mi abuela. Hojeé las páginas, buscando alguna explicación, algún contexto, y entonces la encontré. Una carta doblada entre las páginas de en medio del cuaderno. El papel estaba amarillento, la tinta descolorida. La fecha arriba decía 15 de marzo de 1985. La carta decía: querida Lupe, espero que esta carta te encuentre bien. Sé que nuestra última plática fue difícil y entiendo tu decisión de dejar el instituto. Siempre fuiste más consciente que el resto de nosotros. Pero tengo que advertirte, los registros que te llevaste son peligrosos.
no solo por ser confidenciales, sino por lo que representan. Cada grabación es un ancla. Mientras existan, las entidades permanecen parcialmente ligadas a este plano. Destruirlas sería liberarlas por completo. Por favor, Lupe, guárdalos con cuidado. Nunca los toques sin necesidad. Y sobre todo, nunca los escuches todos. El conocimiento acumulado puede atraer atención no deseada. Espero que nunca necesites usar lo que sabes. Atentamente, Dr. Enrique Garza. Mis manos temblaron al sujetar el papel. Anclas. Las grabaciones eran anclas para... ¿Para qué? ¿Entidades? Y mi abuela se había llevado esos registros. Se los había robado al instituto. ¿Por qué? Seguí hojeando el cuaderno, buscando más respuestas. Encontré anotaciones de mi propia abuela, fechadas en diferentes años. 1987. Moví los discos a una caja fuerte. No puedo correr riesgos. 1992. Casi los destruyo hoy, pero la carta de Enrique me persigue. ¿Y si liberarlos es peor? 2001. Siento que me observan. ¿Será paranoia o saben que todavía los tengo? 2018. Tengo que tomar una decisión. Estoy vieja. Cuando muera, ¿qué pasará con los registros? La última anotación era de 6 meses antes de su muerte. Decidí dejárselo todo a Gaby. Ella es fuerte, más fuerte que yo. Y tal vez ella logre terminar lo que yo empecé. ¿Terminar qué? ¿Qué era lo que mi abuela había empezado? Cerré el cuaderno y miré las cajas en mi cuarto. Sentí un peso en el pecho, una sensación de que había heredado algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Mi celular sonó, haciéndome brincar. Era mi mamá. Hola, hija, ¿todo bien? Hola, ma, sí, todo bien. ¿Ya abriste las cajas que te dejó la abuela? Dudé. Ya, son discos, grabaciones. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Grabaciones? Sí, parecen ser testimonios. No sé bien de qué todavía. Mi mamá suspiró. Gaby, tu abuela tenía sus secretos, cosas que nunca compartió conmigo. Si te dejó eso a ti, debe ser por algo. ¿Sabes algo de su trabajo? ¿Antes de ser maestra? Otra pausa. Trabajaba en una clínica, creo, en los 70, 80. Nunca hablaba mucho de eso. Decía que era demasiado traumático. ¿Por qué? Solo curiosidad. Hablamos un poco más de trivialidades y colgué. Una clínica. El instituto debía disfrazarse como clínica psiquiátrica. Pasé todo el día sumergida en los cuadernos, tratando de armar un rompecabezas con la información fragmentada. Mi abuela había sido meticulosa en sus notas, pero también deliberadamente vaga en algunos puntos, como si supiera que alguien podría leer eso algún día. Por la tarde, decidí escuchar otro disco. Necesitaba entender la naturaleza de estos registros. Elegí uno al azar. Registro 341, testimonio de Roberto Trejo, el amigo imaginario, 1995. La voz era de un hombre mayor, cansada. Mi nombre es Roberto Trejo. Tengo 42 años. Estoy grabando esto porque ya no sé qué hacer. Respiró profundo. Cuando mi hijo Pedro tenía 5 años, creó un amigo imaginario. Normal, ¿no? Todos los niños tienen uno. Llamaba a su amigo Señor Sonrisas. Decía que el Señor Sonrisas lo visitaba por la noche. Se quedaba sentado en el rincón del cuarto, platicando con él. Roberto hizo una pausa. A mi esposa y a mí se nos hacía tierno, hasta que Pedro empezó a cambiar. Se volvió más callado, más distante. Dejaba de jugar para escuchar al Señor Sonrisas. Le preguntábamos qué decía su amigo, pero Pedro respondía: él no quiere que les cuente. Su voz se volvió más tensa. Una noche me desperté con Pedro gritando. Corrí a su cuarto. Estaba parado en la cama, señalando al rincón. El Señor Sonrisas está enojado, lloraba. Dijo que no debiste haber venido. Roberto tragó saliva. Miré al rincón. No había nada ahí, pero lo sentí. Sentí algo observándome, un frío que no era natural. Y entonces lo oí. Una risa baja, como alguien divirtiéndose con un chiste privado.
Empezó a hablar más rápido. Llevamos a Pedro con varios psicólogos. Todos dijeron que era una etapa, pero empeoró. Pedro dejó de comer. Decía que el señor Sonrisas no lo dejaba. Empezó a dibujar. Páginas y páginas del mismo dibujo. Una figura alta, demasiado flaca, con una sonrisa que ocupaba la mitad de la cara. Sin ojos, solo la sonrisa. Su voz se quebró. Hace 2 semanas encontré a Pedro en la cocina, a mitad de la noche. Tenía un cuchillo en la mano, mirándome. Pero no era él. Sus ojos estaban vacíos y sonrió. Esa sonrisa demasiado grande. El señor Sonrisas quiere conocerte, dijo con una voz que no era la suya. Roberto estaba llorando ahora. Logré quitarle el cuchillo. Pedro se desmayó. Cuando despertó, no se acordaba de nada. Pero yo sigo viendo esa cosa. En el rincón de los cuartos, siempre sonriendo, siempre observando. Por favor, hagan que esto pare. Quítenme esta memoria. Ya no aguanto más. El disco terminó. Me quedé congelada en el sofá. Las lágrimas rodaban por mi cara sin que me diera cuenta. Esas personas, todas ellas habían visto algo real. Y el instituto removía esas memorias, esas experiencias y las guardaba en grabaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué no simplemente borrarlas? La respuesta estaba en la carta del doctor Garza. Las grabaciones eran anclas. Destruirlas sería liberar a las entidades. Entonces el instituto estaba, de cierta forma, aprisionando esas cosas, manteniéndolas encerradas en pedazos de memoria grabada. Y mi abuela se había robado cientos de esas anclas. Miré por la ventana. Ya estaba oscureciendo. La calle afuera se veía normal. Gente regresando del trabajo, carros pasando. Pero sentí que algo había cambiado. Desde que abrí la primera caja, desde que escuché el primer disco, algo era diferente. Había una presencia, sutil, casi imperceptible, como si alguien estuviera del otro lado de una puerta delgada, escuchando. Cerré las cortinas y puse seguro a todas las puertas y ventanas. No sabía si eso serviría de algo. Los días siguientes fueron una niebla de insomnio y paranoia creciente. Escuchaba más discos, compulsivamente, como si necesitara entender cada caso, cada horror documentado. La voz de las víctimas resonaba en mi cabeza incluso cuando no estaba escuchando. Y empecé a notar cosas, pequeñas cosas al principio. Objetos que estaba segura de haber dejado en un lugar aparecían en otro. La sensación de ser observada cuando estaba sola. Sombras en el borde de la visión que desaparecían cuando miraba directamente. Traté de convencerme de que era estrés, falta de sueño, pero en el fondo lo sabía. Algo me estaba notando. La quinta noche después de abrir las cajas, me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que no estaba sola en el cuarto. Me quedé inmóvil en la cama, apenas respirando, con los ojos fijos en el techo. Había alguien de pie a un lado de mi cama. No oí pasos, no oí respiración, pero sentía la presencia, sólida y fría, irradiando una sensación de vacío que hacía que se me revolviera el estómago. Giré la cabeza lentamente, con el corazón martilleando en el pecho. No había nada ahí. Pero la sensación persistió por otros 10 minutos, hasta que, finalmente, el peso en el aire se disipó y pude respirar de nuevo. No volví a dormir esa noche. Por la mañana, encontré algo en mi departamento que no estaba ahí antes. Un volante, doblado encima de la mesa de la cocina. Mis manos temblaron al tomarlo. Era exactamente como los descritos en los foros. Una silueta acostada en un diván. Letras grandes. ¿Algo te está quitando el sueño? Abajo, preguntas. ¿Viste algo que no deberías? ¿Posees algo que no te pertenece? ¿Sientes que te observan? ¿Quieres olvidar? En el pie de página, Instituto de Estudios Paranormales, atención especializada y un número de teléfono. Nadie había entrado en mi departamento. Estaba segura. Las puertas tenían llave, las ventanas cerradas. Pero el volante estaba ahí. Ellos lo sabían. De alguna forma, sabían que yo tenía los discos. Tomé mi celular,
Le tomé foto al volante y busqué el número en línea. Nada. No existía en ningún registro público. Me quedé mirando el teléfono por largos minutos, con el volante en la mano. Pero me acordé de la carta del doctor Garza, de la última anotación de mi abuela. Tal vez ella logre terminar lo que yo empecé. Mi abuela se había robado esos registros por un motivo. Los había mantenido ocultos por décadas. Había elegido dejármelos específicamente a mí. No me iba a rendir sin entender por qué. Tiré el volante a la basura y regresé a los cuadernos. Pasé todo el día leyendo, tomando notas, tratando de encontrar un patrón en los casos. Y lo encontré. Todos los relatos tenían algo en común. Las víctimas habían visto o interactuado con algo que no debería existir. Y después de remover las memorias, esas personas regresaban a sus vidas normales, sin ningún recuerdo de lo ocurrido. Pero las entidades se quedaban presas en las grabaciones. Mi abuela tenía una teoría, anotada en una página específica. Las grabaciones no son solo registros, son prisiones. La memoria humana es poderosa. Cuando alguien vive un trauma profundo, especialmente relacionado con lo sobrenatural, la experiencia crea una marca. Al transferir esa marca a un medio físico, creamos un ancla. La entidad se queda atrapada entre planos, incapaz de manifestarse por completo mientras el ancla exista. Más abajo. Pero eso también significa que concentrar muchas anclas en un solo lugar es peligroso. Es como construir una cárcel y cerrar todas las puertas desde adentro contigo. Mi estómago se hundió. Tenía cientos de anclas en mi departamento. Cientos de entidades parcialmente atrapadas, todas conscientes, todas observando. Tenía que tomar una decisión. ¿Devolver los discos al instituto? ¿Pero y si los destruían? ¿Y si liberaban todo de un golpe? ¿O destruirlos yo misma? ¿Pero cómo sin liberar a las entidades? Seguí leyendo. En la última sección del cuaderno, mi abuela había escrito algo que me heló la sangre. Existe una forma de destruir las anclas sin liberar a las entidades, pero requiere sacrificio. El conocimiento está guardado con alguien que no tengo el valor de buscar. Si algún día alguien lo necesita, busca al doctor Álvaro Madero. La última vez que supe de él estaba en la Ciudad de México. Doctor Álvaro Madero. El nombre aparecía en varias grabaciones como el terapeuta responsable. Lo busqué en línea, nada reciente, pero encontré una mención en un artículo de 2015 sobre una clínica psiquiátrica clausurada en la CDMX por prácticas no convencionales. El nombre de la clínica, Instituto Armonía. Era una fachada. Tenía que serlo. Había una dirección en el artículo. La anoté. No sabía si era una locura, pero necesitaba respuestas. Y si ese doctor Madero seguía vivo, él tenía las respuestas que me faltaban. Decidí que iría a la Ciudad de México, pero antes necesitaba seguridad. No iba a dejar los discos solos en el departamento, y no iba a llevármelos todos conmigo. Pasé la noche separando los discos en dos grupos. La mitad se quedaría en una bodega rentada. La otra mitad, los que parecían más importantes según las notas de mi abuela, irían conmigo. Mientras organizaba, oí un ruido en la sala. Un arrastre lento, como si algo estuviera siendo arrastrado por el piso. Me congelé. El ruido paró. Tomé un cuchillo de la cocina y fui a investigar, con el corazón en la garganta. La sala estaba vacía, pero las cajas que había dejado cerca del sofá estaban todas revueltas, los discos regados por el piso, y en la pared, escrito con algo que parecía ceniza o hollín: «Devuélvelos». Mis piernas casi fallan. Limpié la pared frenéticamente, con las manos temblando. Recogí los discos, acomodé todo de nuevo en las cajas. Ya no iba a esperar. Me iría a la Ciudad de México mañana mismo. Pasé la noche encerrada en el cuarto, con el cuchillo a mi lado, escuchando cada crujido del departamento. Por la mañana renté un coche, guardé la mitad de los discos en una bodega en las afueras de la ciudad y tomé la carretera. La CDMX estaba a varias horas de Guadalajara. Sería un viaje largo. Pero no tenía opción. Mientras manejaba, traté de no pensar en las sombras que veía en el retrovisor.
Traté de no pensar en la sensación de que algo me seguía, incluso a plena luz del día, incluso rodeada de cientos de otros carros en la autopista. Llegué a la Ciudad de México al anochecer del segundo día. Estaba agotada. Casi no había dormido en las paradas. Renté un cuarto en un hotel barato y me desplomé en la cama. Soñé con voces, cientos de voces, todas hablando al mismo tiempo, llamándome, rogándome, acusándome. Desperté gritando, sudada, con el corazón disparado. Eran las 5 de la mañana. Me rendí con el sueño. Tomé la dirección del antiguo Instituto Armonía y fui para allá. Estaba en la zona de Santa María la Ribera. El edificio era un esqueleto, abandonado, con las ventanas rotas, las paredes grafiteadas. No parecía que alguien hubiera trabajado ahí en años, pero la puerta del frente estaba entreabierta. Entré. El interior del edificio olía a moho y abandono. Escombros cubrían el piso, papel viejo, muebles rotos, vidrio estrellado. La luz del sol entraba por las ventanas sucias, creando haces de polvo que iluminaban el pasillo principal. Caminé despacio, mis pasos haciendo eco en el silencio. El lugar había sido una clínica, eso era obvio. Había placas viejas en las puertas. Sala de terapia 1, consultorio Dr. Madero, archivo. Mi corazón dio un salto al ver su nombre. Abrí la puerta del consultorio. Estaba vacío, excepto por un escritorio volteado y una silla rota. Papeles viejos regados por el suelo. Empecé a revolver los papeles. La mayoría eran ilegibles, manchados por la humedad y el tiempo. Pero encontré algo, un sobre de archivo, sorprendentemente bien conservado bajo los escombros. Lo abrí. Dentro había documentos fechados en 2014, el año antes de que cerraran la clínica. Uno de los documentos era una carta. Reconocí la caligrafía. Era del doctor Garza, el mismo que le había escrito a mi abuela. La carta decía: Álvaro, la situación es insostenible. El instituto se enteró de Lupe y los registros que se llevó. La están cazando. No de forma obvia, sino a través de medios más sutiles. ¿Sabes cómo operan? Tenemos que tomar una decisión. Si seguimos con el proyecto, nos pondremos en peligro directo. Pero si paramos ahora, todo habrá sido en vano. Lupe cree que hay una forma de romper el ciclo, de destruir las anclas sin liberar a las entidades. Pero para eso, necesitaríamos acceso al archivo central. Y tú sabes dónde está. Por favor, considéralo. No podemos seguir alimentando esto para siempre. E.G. ¿Alimentando qué? ¿Qué estaba haciendo el instituto exactamente? Seguí buscando en la sala, revisé cada cajón, cada pila de papel, y entonces lo oí. Pasos, en el piso de arriba, lentos, deliberados. Me congelé, con el papel todavía en la mano. Los pasos continuaron, pararon, reiniciaron. Alguien estaba allá arriba. El segundo piso estaba todavía más deteriorado que el primero. Agujeros en el techo dejaban entrar la lluvia, creando charcos de agua oscura en el piso. Los pasos se habían detenido. «¿Doctor Madero?», llamé, mi voz haciendo eco. «¿Está ahí?». Ninguna respuesta. Caminé por el pasillo, revisando cada sala, todas vacías. Y entonces llegué a la última puerta. Estaba entreabierta, y allá adentro había luz, una vela, prendida encima de una mesa improvisada. Empujé la puerta despacio. La sala estaba limpia, diferente al resto del edificio, como si alguien la estuviera cuidando. Había una silla, una mesa, y sobre la mesa un tocadiscos viejo, y un disco ya puesto, esperando ser reproducido. Se me revolvió el estómago. En la pared, escritos a mano con tinta roja, estaban palabras que me hicieron tambalear. Gaby Madero, bienvenida. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que vendría aquí? Miré el disco. La etiqueta decía: Registro 001, Testimonio de Guadalupe Madero, La Verdad, 2024. El año pasado, pocos meses antes de que mi abuela muriera. Con manos temblorosas, bajé la aguja del tocadiscos. La voz de mi abuela llenó la sala, clara y firme a pesar de la edad. Gaby,
si estás escuchando esto, significa que seguiste las pistas que dejé. Significa que eres tan terca como esperaba que fueras. Soltó una risa corta, sin humor. Tengo que contarte la verdad sobre el instituto, sobre lo que realmente hacen y sobre lo que yo hice. Una pausa. El Instituto de Estudios Paranormales no fue creado para ayudar a la gente. Fue creado para alimentar algo antiguo, algo que existe en los bordes de nuestra realidad. Nosotros lo llamábamos el observador. Mi respiración se cortó. El observador se alimenta del miedo, del trauma, de memorias cargadas de terror. Y hace décadas, el instituto recolecta esas memorias, las concentra en anclas físicas, grabaciones, y se las ofrece como alimento. A cambio, el observador les concede a los miembros del instituto longevidad, protección, poder sobre las pequeñas entidades que vagan por nuestro mundo. Su voz se volvió más baja, cargada de culpa. Yo era parte de eso, Gaby. Por años. Creí que estábamos ayudando a las víctimas, removiendo traumas, pero la verdad es que las estábamos usando. Y peor, estábamos manteniendo a una criatura horrible viva, alimentada. Respiró profundo. Cuando lo descubrí, ya no pude seguir. Me robé tantos registros como pude y escapé. Los guardé, los mantuve seguros, esperando una oportunidad de destruirlos correctamente. Pero el instituto nunca dejó de buscarme, y el observador nunca me perdonó por quitarle su comida. Su voz tembló. Fue él quien me mató, Gaby, lentamente, a lo largo de los años. Cada noche venía, se quedaba en el rincón de mi cuarto, observándome, drenando mi fuerza, mi vida. Aguanté lo más que pude, pero al final, una pausa larga. Te dejé los discos porque eres fuerte, más fuerte que yo, y porque hay una forma de acabar con esto, de destruir al observador y liberar a todas esas almas atrapadas. Mi corazón martilleó. Tienes que encontrar el archivo central del instituto. Allá están los registros originales, las primeras anclas creadas cuando el instituto se fundó. Si destruyes esas, todo el sistema colapsa. El observador pierde su conexión con este mundo. Hizo una pausa. Pero Gaby, es peligroso. El instituto te va a cazar. Y el observador, él ya sabe que existes. Ya te marcó. Tienes los discos. Llevas su peso. Las lágrimas rodaban por mi cara. Perdóname por poner esto sobre ti. Pero no había nadie más. Eres la única en quien confío para terminar esto. La grabación empezó a sisear. El archivo central está en la ciudad de Puebla. La dirección está en un sobre que le dejé a tu tío Juan. Él no sabe qué es, solo que debería entregártelo si preguntabas por la llave de Lupe. Su voz se volvió casi un susurro. Te amo, mi niña, y lo siento por todo. El disco paró. Me quedé paralizada, procesando todo lo que había oído. Mi abuela había sido asesinada, lentamente, por una entidad que ella misma había ayudado a alimentar. Y ahora esa misma entidad estaba tras de mí. Un sonido me sacó de mis pensamientos. La puerta detrás de mí se cerró con un golpe. Giré. No había nadie ahí, pero lo sentía. La misma presencia que había sentido en mi departamento, solo que mucho más fuerte. El aire se volvió helado. Mi respiración se convirtió en vapor, y entonces lo vi. En el rincón más oscuro de la sala, una distorsión, como si la realidad se estuviera doblando sobre sí misma, y dentro de ella, algo observando. No tenía forma, pero tenía ojos, infinitos ojos, abriéndose y cerrándose, todos fijos en mí. Mi cuerpo entero se trabó de puro terror. Era el observador. Y por primera vez lo estaba viendo directamente. La cosa hizo un sonido. No era una voz, pero aún así lo entendí, como si fuera forzado directamente en mi mente. Devuélvelos. Me tambaleé hacia atrás, golpeando la mesa. Devuelve lo que fue robado. Mi visión empezó a oscurecerse en los bordes. Sentí sangre salir de mi nariz. Tomé el disco de la mesa y corrí. Bajé las escaleras tropezando, atravesé el edificio, salí por la puerta.
Solo paré cuando estuve de vuelta en el coche, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Manejé sin rumbo por 20 minutos antes de pararme en una gasolinera y vomitar en el baño. Cuando logré recomponerme, llamé a mi tío Juan. «Tío, necesito la llave de Lupe». Hubo una pausa. «¿Cómo sabes de eso?» «Por favor, es urgente», suspiró. «Está bien. ¿Cuándo puedes venir por ella?» «Estoy en la CDMX. Puedo estar allá mañana». «Sale, te espero». Colgué. Puebla. El archivo central estaba en Puebla. Miré por el retrovisor. Por un segundo, creí ver algo en el asiento de atrás. Pero cuando parpadeé, no había nada. Todavía. El viaje de la Ciudad de México a Puebla fue una pesadilla despierta. Cada sombra en la carretera parecía más densa de lo que debería ser. Cada coche que me rebasaba hacía que mi corazón se acelerara. La sensación de ser observada era constante, opresiva, como una mano fría en la nuca que nunca quitaba la presión. Me detuve solo una vez, en un paradero. Apenas pude comer. El lugar estaba lleno de familias, parejas, viajeros normales. Todos viviendo sus vidas sin saber que existían cosas como el observador, sin saber qué horror acechaba en los márgenes de la realidad. Les tuve envidia. Mientras movía la comida, sonó mi celular. Número desconocido. Contesté dudosa. ¿Bueno? Silencio. Pero no era un silencio vacío. Había algo ahí. ¿Una respiración? ¿Un siseo? ¿Quién es? Mi voz tembló. Y entonces lo oí. Bajito, casi imperceptible. Una voz que sonó como múltiples voces hablando al mismo tiempo. No puedes destruir lo que ya forma parte de ti. Colgué de inmediato, con las manos temblando violentamente. Me estaban rastreando. De alguna forma, el instituto, o peor, el propio observador, sabía dónde estaba. Tiré el celular a la basura, pagué en efectivo y salí corriendo de regreso al coche. Llegué a Puebla al anochecer. Fui directo a la casa de mi tío Juan, una casa antigua en el barrio de Analco. Me recibió en la puerta, con la cara llena de preocupación. «Gaby, ¿estás bien? Estás pálida». «Estoy bien, tío, solo cansada del viaje». Me llevó adentro. Preparó café mientras yo me sentaba a la mesa de la cocina, tratando de parecer normal. «Tu abuela me dio esto hace como 6 meses», dijo, regresando con un sobre manila. «Dijo que era importante, que si tú preguntabas por la llave de Lupe, te lo diera sin preguntas». Tomé el sobre con manos trémulas. «Gracias, tío». Me miró por un largo momento. Estaba asustada, Gaby. En sus últimos meses de vida estaba aterrada, no sé de qué, pero algo la tenía muerta de miedo. Tragué saliva. «Lo sé. ¿Sabes qué hay en ese sobre?» «Respuestas. Espero». Asintió, no pareciendo satisfecho, pero respetando mi silencio. Me tomé el café rápido y me despedí. No iba a involucrar a mi tío en esto más de lo necesario. Renté un cuarto en un hotel del centro y finalmente sola abrí el sobre. Dentro había 3 cosas: un mapa dibujado a mano, una llave física antigua y una carta. La carta decía: «Gaby, si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad. Ya viste al observador. Siento mucho eso. El archivo central está en un edificio abandonado en la zona industrial de la salida a Tlaxcala. El mapa te llevará ahí». La llave abre una caja fuerte en el sótano. Adentro están los registros originales, las primeras 7 grabaciones, hechas cuando el instituto se fundó en 1952. Esas grabaciones son diferentes a las otras. No solo atrapan entidades, son el fundamento del pacto entre el instituto y el observador. Destruirlas romperá ese pacto. Pero Gaby, tienes que entender, destruirlas liberará todo de un golpe. Todas las entidades atrapadas en todos los registros, incluyendo los que tú tienes. Va a ser caótico, peligroso. Tienes que prepararte. Hay un ritual, descrito al reverso de esta carta, que puede protegerte durante la destrucción. No es perfecto, pero es lo mejor que logré reunir a lo largo de los años. Buena suerte, mi niña. Y perdóname, Lupe. Volteé la carta.
Al reverso, con letra chiquita, estaba descrito un ritual. Necesitaría velas, sal y un objeto personal de alguien a quien amara. Miré la pulsera en mi muñeca. Había sido de mi mamá. Me la dio cuando cumplí 18. Tendría que servir. Pasé la noche preparándome. Compré velas y sal en un Oxxo de 24 horas. Revisé el mapa decenas de veces, memorizando el camino. No dormí. No podría, aunque lo intentara. A las 5 de la mañana, tomé los discos que traía conmigo y fui a la dirección del mapa. El edificio era, como esperaba, una ruina. Estaba en un área industrial decadente, rodeado de fábricas vacías y terrenos baldíos. La puerta principal estaba cerrada, pero la llave que mi abuela me dio abrió sin problemas. Por dentro, el lugar era inmenso, una antigua bodega transformada en... ¿qué? ¿Oficinas? ¿Laboratorios? Había pasillos y pasillos de salas vacías, pero al fondo encontré la escalera que bajaba al sótano. Bajé despacio, con la linterna de mi celular iluminando el camino. El sótano era un solo cuarto grande, de techo bajo y paredes de concreto. Y en el centro, una caja fuerte de metal vieja, inmensa. La llave tembló en mi mano cuando la metí en la cerradura. La caja se abrió con un rechinido fuerte. Dentro, 7 discos. Cada uno en una funda diferente, más elaborada que las otras. Las etiquetas estaban escritas en un idioma que no reconocí. Pero al reverso de cada una, en español, Registro original 01, el primer contacto. Registro original 02, el pacto. Registro original 03, la primera ofrenda. Y así sucesivamente, hasta el 7º. Tomé los discos con cuidado. Estaban fríos, demasiado fríos, como si hubieran estado guardados en un refrigerador. Fue cuando lo oí, pasos arriba de mí, múltiples, varias personas. Mi corazón se disparó, voces resonaron. Está aquí, en el sótano. El instituto me había encontrado. Tomé los 7 discos y corrí hacia el fondo del sótano. Había una puerta de emergencia, oxidada pero no cerrada. La empujé con el hombro. Se abrió hacia un túnel de mantenimiento. Corrí por el túnel, oyendo los pasos detrás de mí multiplicarse. El túnel salía a un terreno baldío detrás del edificio. Llegué a mi coche y eché todo adentro. Prendí el motor y aceleré. Por el retrovisor vi figuras saliendo del edificio. 5, 6 personas, todos de traje oscuro. Pero no eran personas normales. Había algo mal con ellos, con la forma en que se movían, como si sus cuerpos vibraran levemente, como si no fueran completamente sólidos. Manejé lo más rápido que pude, zigzagueando por las calles hasta estar segura de que no me seguían. Me detuve en un estacionamiento vacío cerca de un parque. Tenía los registros originales, tenía todos los discos que mi abuela me dejó. Ahora tenía que destruirlos. Pero el ritual exigía un lugar seguro, protegido. No podía hacerlo en cualquier lado. Pensé, ¿dónde sería lo suficientemente seguro? Y entonces me acordé. Mi abuela tenía una pequeña cabaña en el campo, cerca de Zacatlán. Iba allá para reconectarse con la naturaleza, como decía ella. Estaba aislada, sin vecinos por kilómetros. Sería perfecto. Tomé la carretera de nuevo, manejando hacia la sierra, pero conforme me alejaba de la ciudad, la sensación de ser seguida no disminuía, empeoraba. Miraba por el retrovisor y veía cosas, sombras que no deberían estar ahí, ojos reflejándose en la oscuridad. Y entonces, como a 50 kilómetros de la cabaña, el coche empezó a fallar. El motor tosió, las luces parpadearon. No, murmuré pisando el acelerador. El coche murió por completo. Me detuve en el acotamiento, con el corazón martilleando. Traté de prenderlo otra vez, nada. Miré a mi alrededor. Estaba en una carretera secundaria, rodeada de bosque por ambos lados. No había ningún otro coche. Y entonces lo sentí, la presencia. Miré por el retrovisor. Ahí estaba él, el observador. Ya no era una distorsión, ahora tenía forma, o algo parecido a una forma. Era alto, estirado, como si lo hubieran jalado verticalmente.
cubierto de ojos, cientos de ellos abriéndose y cerrándose sin sincronía, y venía hacia mí. Tomé los discos y salí del coche corriendo, metiéndome en el bosque. Corrí por el monte sin dirección, solo alejándome de la carretera, alejándome de esa cosa. Las ramas me raspaban la cara, las raíces intentaban tirarme, pero no paraba. Atrás de mí oía. No eran pasos exactamente, sino una distorsión en el sonido del ambiente, como si la realidad se estuviera doblando alrededor de la criatura. Tropecé y me caí. Los discos se regaron por el suelo. Giré, jadeando, y lo vi. El observador estaba como a 20 metros, parado entre los árboles. Sus infinitos ojos parpadeaban, todos enfocados en mí. Y por primera vez habló con una voz que no era voz, que se sentía en lugar de escucharse. ¿Por qué te resistes? Ya eres mía. Las lágrimas rodaban por mi cara. No soy tuya. Nunca lo seré. Un sonido que podría ser una risa resonó en mi mente. Cargas las anclas, escuchaste las voces, están dentro de ti ahora, ya estás marcada. Me di cuenta, con un horror creciente, de que tenía razón. Había escuchado tantos discos, tantas historias de terror. Había absorbido ese miedo, ese trauma, y ahora formaba parte de mí. Pero también me di cuenta de otra cosa. Si ya soy tuya, ¿por qué no me matas? ¿Por qué solo me asustas? El observador se quedó inmóvil. Me necesitas viva, continué, forzando mi voz para que fuera firme. Necesitas que te devuelva los discos voluntariamente. Si me matas, se quedan perdidos, y tú pierdes tu comida. Los ojos de la criatura se entrecerraron. Lista, como ella. Mi abuela. Estaba hablando de mi abuela. Ella te engañó, ¿verdad? Fingió debilidad, te dejó pensar que ibas ganando mientras planeaba tu destrucción. Ella falló, pero yo no voy a fallar. Recogí los discos del suelo lentamente, sin quitarle los ojos de encima al observador. Eres viejo, antiguo, pero también dependiente. Sin las anclas, sin el miedo que contienen, te marchitas. Por eso se creó el instituto, para alimentarte. Pero ¿qué pasa si corto tu suministro de comida? La criatura se movió por primera vez, dio un paso hacia mí. La temperatura cayó drásticamente. Empezó a salirme sangre de la nariz. No puedes destruir las anclas sin liberarme por completo. Y si me liberas, consumo todo. Todo el miedo, todo el trauma, todo el dolor que existió y existirá. Existe una forma, dije, recordando el ritual de mi abuela. Existe una forma de destruir las anclas y destruirte a ti también. Por un largo momento, solo hubo silencio. Y entonces, el observador retrocedió. Él sabía que estaba diciendo la verdad. Si lo intentas, mato a todos los que amas, lentamente, como hice con ella, mi abuela. La había torturado por años. Ellos ya saben cómo protegerse, mentí. Ya les advertí a todos, les conté todo. Otra mentira, pero necesaria. El observador se quedó quieto un momento más, y entonces, sin aviso, desapareció. Simplemente dejó de existir. Me quedé sola en el bosque, temblando violentamente, abrazando los discos contra mi pecho. Iba a volver, lo sabía, pero había ganado tiempo. Me levanté y empecé a caminar, usando las estrellas para orientarme. Después de casi 2 horas, encontré un camino. Lo seguí hasta que vi luces. Una casa, pequeña, pero con las luces prendidas. Toqué a la puerta. Un señor de edad me atendió, sorprendido. «Por favor», supliqué. «Necesito ayuda. Mi coche se descompuso y estoy perdida». Me dejó usar el teléfono. Llamé a un taxi, diciendo que esperaría en el camino. El señor me ofreció agua y se quedó platicando conmigo mientras esperábamos. Un hombre amable, normal. Quise advertirle. Quise decirle que se fuera de su casa, que se protegiera. ¿Pero cómo? ¿Cómo explicarlo? El taxi llegó y le agradecí al señor. Durante el viaje estuve atenta a cualquier señal del observador, pero no apareció. Llegué a la cabaña de mi abuela poco después de la medianoche.
La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, acogedora, rodeada de pinos. Entré usando la llave escondida bajo una maceta. Cerré todas las puertas y ventanas con seguro. Cerré todas las cortinas. Y entonces, finalmente, empecé los preparativos. Siguiendo las instrucciones de mi abuela, dibujé un círculo de sal en el piso de la sala. Puse velas en los puntos cardinales. En el centro, apilé todos los discos, los originales y los que mi abuela se había robado. Eran cientos, una montaña de miedo grabado, de trauma cristalizado. Me quité la pulsera de mi mamá y la puse sobre la pila. Prendí las velas y empecé a recitar las palabras que mi abuela había escrito. No era un idioma que conociera, pero conforme hablaba, sentía el peso de las palabras. Sentía que significaban algo profundo y antiguo. El aire en la sala empezó a vibrar. Las flamas de las velas se alzaron más de lo que deberían, y entonces los discos empezaron a tronar. Uno por uno, aparecían grietas en las superficies, extendiéndose como telarañas. Y de adentro de ellos, algo empezó a escapar. No era humo, era más denso, era miedo manifestado, trauma con forma. Figuras empezaron a aparecer en la sala, sombras de todas las entidades que habían sido atrapadas. Vi al hombre del sótano de Ricardo, vi a la mujer de blanco de Vanessa, vi al señor sonrisas de Roberto. Cientos de horrores, todos materializándose al mismo tiempo, y en medio de ellos el más grande de todos, el observador. Estaba furioso ahora. Sus ojos ardían con una luz naranja que lastimaba mirar directamente. Lo arruinaste todo, los liberaste a todos. No, grité, continuando el ritual. No los liberé, los estoy destruyendo. Porque eso era lo que hacía el ritual. No solo rompía las anclas, destruía a las propias entidades atrapadas en ellas. Una por una, las figuras en la sala empezaron a gritar, y luego empezaron a deshacerse, disolviéndose en una niebla que era succionada hacia adentro del círculo de sal. El observador rugió, un sonido que no debería existir, que hacía que me sangraran los oídos. Intentó entrar al círculo, pero la sal lo mantenía alejado. No puedes destruirme. Soy eterno. Existo desde antes de que el miedo tuviera nombre. Pero te volviste dependiente, respondí, forzando mi voz por encima de la suya. Te amarraste a nuestro mundo a través de estos pactos, de estos contratos, y ahora los estoy rompiendo todos. El último disco se partió con un sonido como de vidrio rompiéndose, y el observador empezó a deshilacharse. Sus ojos, uno por uno, empezaron a cerrarse. Su cuerpo, si es que se le podía llamar así, empezó a perder cohesión. Gritó, no de rabia, sino de miedo. Por primera vez, la criatura que se alimentaba del miedo estaba sintiendo miedo. Y entonces, con un último estallido sonoro, se deshizo. El silencio que siguió fue absoluto. Las velas se apagaron. El círculo de sal era solo ceniza ahora. Y los discos eran puro polvo. Caí de rodillas, agotada más allá de toda medida. Estaba hecho. Me quedé sentada en el suelo de la sala por horas, solo respirando, tratando de procesar lo que había pasado. El observador había desaparecido. Las entidades, todas ellas, habían sido destruidas, pero a un costo. Sentía como si una parte de mí se hubiera ido con ellos. Todo ese miedo que había absorbido, toda esa oscuridad que había presenciado a través de los discos, había dejado cicatrices. Cuando finalmente logré levantarme, el sol ya estaba saliendo. Limpié la sala, barriendo las cenizas, la sal. Borré cualquier evidencia de lo que había pasado. Y luego fui al cuarto, me tiré en la cama y me dormí. Por primera vez en semanas, no tuve pesadillas. Desperté casi 20 horas después, hambrienta, pero en paz. Tomé un taxi de regreso a Puebla. Recuperé mi coche. Milagrosamente estaba funcionando otra vez. Y manejé de regreso a Guadalajara. Cuando llegué a casa, el departamento estaba exactamente como lo había dejado. Las cajas vacías seguían apiladas, ahora sin propósito.
Tiré todo a la basura. Llamé a mi mamá. Hola, hija, estaba preocupada, te desapareciste. Perdón, ma, tuve que resolver unas cosas. ¿Sobre los discos de la abuela? Sí, pero ya quedó resuelto. ¿Estás bien? Tu voz se oye diferente. Me miré al espejo. Tenía ojeras profundas, bajé de peso. Había un mechón de pelo blanco que no estaba ahí antes. Estoy bien, solo cansada. Platicamos un poco más. Fue reconfortante oír su voz, hablar de cosas normales, el clima, los gatos, la novela que estaba viendo. Cuando colgué, sentí que tal vez, solo tal vez, podría volver a tener una vida normal. Pero sabía que no sería tan simple. Pasé los días siguientes tratando de volver a la rutina. Trabajo, corrección de textos, cosas mundanas. Pero no podía dejar de pensar en el instituto. Ellos seguían existiendo. El observador había sido destruido, pero el instituto no era solo sobre él. Era una organización, con gente, con recursos. Y ellos sabrían que yo lo había destruido todo. Una semana después, recibí una visita. Alguien tocó a la puerta. Cuando abrí, había un hombre de traje oscuro. ¿Gaby Madero? Sí. Me enseñó una identificación. No reconocí la organización. ¿Puedo pasar? Me gustaría platicar sobre su abuela. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la cara neutra. ¿Sobre qué específicamente? Sobre el trabajo que ella hacía y sobre ciertos artículos que ella poseía. No sé de qué me habla. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Sabemos que tuvo acceso a los registros, sabemos que visitó el archivo central y sabemos que algo pasó hace una semana. Lárguense de mi casa. Gaby, dijo él, cambiando el tono, volviéndose más amenazador. El instituto perdió un activo valioso. Eso tiene consecuencias que usted necesita entender. El observador se alimentaba del sufrimiento. Ustedes lo alimentaban. Eso se acabó. Un observador, corrigió él. Había más de uno, y sin el pacto de nuestro observador, los otros ahora están curiosos sobre usted, sobre lo que hizo. Se me heló la sangre. Está mintiendo. Ojalá lo estuviera. Puso una tarjeta en la mesita junto a la puerta. Cuando ellos vengan, y van a venir, llame a este número. Podemos protegerla. Podemos hacer que esto acabe, pero tendrá que trabajar con nosotros. Nunca. Se encogió de hombros. Usted decide. Pero Gaby, su abuela resistió, y ya vio cómo terminó. Salió, dejando la puerta abierta. La cerré y puse el seguro, con las manos temblando. Tomé la tarjeta. Solo tenía un número de teléfono. La tiré a la basura, pero sus palabras se quedaron resonando. Los otros ahora están curiosos. Más de un observador. Pasé la noche investigando, buscando cualquier mención a múltiples observadores, a otros institutos, y lo encontré. Referencias oscuras en textos antiguos. Menciones a los que vigilan, entidades que existían en las fronteras de la realidad, alimentándose de emociones humanas intensas. El instituto que mi abuela había destruido era solo uno. Había otros. En otros países, otras culturas. ¿Y si ellos sabían que yo había destruido a un observador? Sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. Silencio. Y luego, esa voz múltiple. Mataste a nuestro hermano. Ahora eres nuestra. Colgué temblando. Miré por la ventana. La calle estaba normal. Gente caminando, coches pasando. Pero lo sentí. Algo me estaba observando. No de cerca, de lejos, esperando. Tomé una mochila y empecé a empacar. No podía quedarme aquí. No podía poner a nadie que amara en peligro. Tenía que desaparecer, al menos por un tiempo. Antes de salir, le escribí una carta a mi mamá explicando que tenía que viajar por trabajo, que estaría fuera un tiempo. Y entonces me fui. Manejé sin rumbo, solo alejándome. No sé a dónde voy, pero sé que no puedo parar, porque ahora no es solo un observador, son todos ellos, y me están cazando. Ya van 3 meses desde que salí de Guadalajara.
3 meses en la carretera, cambiando de ciudad cada pocos días, nunca quedándome el tiempo suficiente para que me encuentren. Aprendí a reconocer las señales, la sensación de ser observada, las sombras que se mueven cuando no deberían, las pesadillas que son demasiado realistas. Aprendí a protegerme. Salen las puertas y ventanas, objetos de hierro cerca de la cama. Nunca duermo en el mismo lugar 2 noches seguidas, pero se están volviendo más atrevidos. La semana pasada, en Monterrey, desperté y encontré marcas en la pared del cuarto del hotel. Rasguños formando palabras. No puedes huir para siempre. Me fui antes del amanecer. Hace 3 días, en un pueblito de la Sierra de San Luis Potosí, vi a uno de ellos. No era como el observador que destruí. Este era diferente, más chico, pero más definido. Tenía una forma casi humana, pero distorsionada, mal. Se quedó parado del otro lado de la calle, nada más mirándome. Me metí a una iglesia. No soy religiosa, pero había oído que los espacios sagrados ofrecían protección. Funcionó. La cosa no me siguió. Pero cuando salí, horas después, sabía que seguía por ahí cerca. Estoy escribiendo esto porque necesito dejar un registro. En caso de que algo me pase, en caso de que finalmente me atrapen, alguien tiene que saberlo. Los observadores son reales. Existen en los márgenes de nuestra realidad, alimentándose de nuestro miedo, de nuestro trauma. Los institutos, y hay varios en todo el mundo, hacen pactos con ellos. Los alimentan a cambio de poder, de longevidad, de influencia. Destruir a un observador es posible, pero tiene consecuencias. Los otros lo sienten y vienen por ti. No sé cuánto tiempo más pueda seguir huyendo. Estoy cansada. Casi no duermo, casi no como. Cada día es una lucha solo para seguir moviéndome. A veces pienso en rendirme, en llamar a ese número que el hombre del instituto me dio, en aceptar su protección. Pero sé lo que eso significaría. Significaría unirme a ellos, volverme parte del sistema que mi abuela luchó por destruir. Y no puedo hacerle eso a ella. Así que sigo corriendo. Encontré algo, sin embargo, algo que puede ser útil. En una biblioteca antigua en una ciudad que ni voy a nombrar, encontré un libro. No estaba catalogado, estaba escondido detrás de otros libros en la sección de ocultismo. El título era Los vigías y cómo destruirlos, un compendio. El libro es viejo, las páginas amarillentas y frágiles, pero está lleno de información sobre el origen de los observadores, sobre sus puntos débiles, sobre cómo otros, a lo largo de la historia, lucharon contra ellos, y sobre algo llamado el ritual de la aniquilación completa. A diferencia de lo que yo hice, que destruyó a un solo observador, este ritual afirma poder destruirlos a todos, de un golpe. Pero el costo, el ritual requiere un sacrificio, la vida de alguien que haya mirado directamente a un observador y haya sobrevivido. Alguien como yo. He leído y releído esa sección decenas de veces, tratando de encontrar otra interpretación, otra forma, pero está claro, para acabar con los observadores permanentemente, para liberar a la humanidad de su influencia, alguien tiene que morir. Específicamente, yo. Pasé semanas pensando en eso. Es una decisión imposible. Tengo 27 años, toda una vida por delante, familia que amo, amigos, sueños, pero también sé lo que hacen los observadores. Lo vi a través de los discos. Cientos de vidas arruinadas, cientos de personas aterrorizadas, traumatizadas, y seguirá pasando. Para siempre. A menos que alguien los detenga. Mi abuela lo intentó, pero no tenía la información completa. No sabía sobre el ritual de la aniquilación completa. Ahora yo lo sé. Y tengo que decidir. ¿Será que una vida, mi vida, vale por todas las demás que puedo salvar? Estoy en un cuarto de hotel en algún lugar. No importa dónde. El libro está abierto frente a mí, en la página del ritual. Tengo todos los materiales necesarios. Ya dibujé el círculo. Ya prendí las velas. Todo lo que falta es empezar. Tomé mi celular. Escribí un mensaje para mi mamá,
programado para enviarse mañana. Ma, te amo, perdóname, hice lo que tenía que hacer. Y entonces prendí la grabadora del celular. Si estás escuchando esto, y espero que sí, espero que funcione, significa que resultó, significa que se acabó. Los observadores ya no existen. Fueron destruidos, todos ellos, por el ritual. Y yo, bueno, yo estoy muerta probablemente, pero está bien, porque significó algo. Mi muerte no fue en vano. Espero que la gente pueda vivir sin miedo ahora, sin esa amenaza acechando en las sombras. Espero que valga la pena. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció la historia. Hasta la próxima.